¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, un video en el cual hablaremos de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, una opinión que llegó 15 años tarde. Pero bueno, opinión es opinión, a nadie le importa cuándo llega. Si todavía se hacen reseñas del Caballero de la Noche que lleva más de 10 años, ¿por qué yo no puedo hacer una opinión de una película que salió como hace 3 semanas? Aunque sí la saqué bastante tarde porque la película la vi el fin de semana de estreno. Pero bueno, antes de hablar de todo eso, es necesario aclarar que va a haber parte con spoilers para la gente que ha visto la película, o sea, la gran mayoría, y la parte sin spoilers para la gente que no ha visto la película. Pero bueno, no me quiero enredar tanto, dentro intro y comenzamos. Para hablar libremente de la película tenemos que hablar sin spoilers. Sin spoilers puedo decirles que la película ha cumplido con mis expectativas. No puedo decir que es la película que yo esperaba que fuera, que me sorprendiera un montón y que me introdujera como a ese mundo de Shang-Chi y al ya como tenerlo presente en las películas de Marvel, como que ya decir aquí tiene que estar Shang-Chi por ejemplo en un Avengers 5, pues no puedo decir que fue esa película porque no me adentró tanto a eso. Nos permitió conocer al personaje de buena manera, eso sí debo decirlo, pero aún así te falta. Te falta con lo que yo esperaba ver en la película, un poquito de desarrollo con el personaje principal. El actor Simu Liu obviamente es un actorazo y creo que se demostró de gran manera al interpretar a su personaje. ¿Cuál es el error? Pues el guión de la película que no le permitió pues desarrollarlo un poquito mejor. Con otros personajes, pues diría que están más de complemento, más allá de desarrollar como tal al personaje principal. El único que vendría a desarrollarlo más que todo vendría siendo el mandarín, que creo y para tratarse del verdadero mandarín también le faltó bastante e incluso pues creo que se le desperdició un poquito. Personajes como Xia-Ling o Katie creo que también están como de complemento un poco para desarrollar a Shang, tercer acto de la película, y eso poco a poco como que te introduce a lo que quieres ver como tal en la película, a lo que es el clímax final de esta, pero aún así te deja con ganas de ver un poquito más de la película. Y es que eso es otro problema, que al igual que Black Widow va desarrollándose muy rápidamente y va cambiando tan radicalmente que tú dices, bueno, ¿y este cambio de dónde salió? Al igual que es bastante predecible la película, es demasiado cliché esa parte de que sabes exactamente qué va a venir. Muy pocas veces la película logra sorprenderte. El guión, como les dije, cambió con lo que se tenía planteado desde un inicio. Se le añade el factor del final, de donde se ocurre la batalla final y de donde viene la madre de Shang y ese tipo de cosas. Entonces eso permite que te sorprendas un poquito más y como que veas algo diferente de lo que tenías pensado ver en la película. Comedia y aspectos básicos, digamos comedia hay veces que se sobreexplota mucho. Katie es el personaje que más comedia hace en la película y hay veces que la comedia se pasa de verdad en muchas escenas. Acción, creo que está muy bien lograda, por partes vas viendo como películas de Jackie Chan y eso te permite como que disfrutar mucho mejor la película porque creo que es la que mejor de todo el universo cinematográfico tiene desarrolladas las coreografías de pelea. Efectos especiales, bueno, al tratarse de cosas tan mitológicas como la cultura china, están bien hechos, aunque hay veces que obvio se nota. En cualquier película, si no están muy bien hechos, se notan los efectos especiales y aquí también se notaron un poquito, pero no tanto como en Black Widow. Y ya que mencioné lo de la cultura china, ese es otro factor. Marvel con esta película quiso llegar al mercado chino. ¿Cuál es el problema? Tal cual ese. El hecho de querer ser aprobado por China, o sea, de tratar de comercializar sus películas en eso porque eso ha incrementado obviamente las ganancias de la compañía y de Disney, como se intentó con Mulan, que fue un fracaso totalmente. ¿Qué pasa con Shang-Chi? Se intentó lo mismo y en muchas partes de la película ves que Marvel trata de que China lo acepte más que todo en su mercado. ¿Eso qué pasa? Que terminas viendo una película de Disney en vez de ver una película de Marvel, porque tal cual en muchas partes la sientes como una película de Disney, no sé, como de un príncipe así que se escapó, que porque su padre era un rey malvado y así, bueno, así lo sientes. Pero bueno, ya me quiero meter en spoilers, así que hablemos con spoilers. A ver, comencemos por la trama.
Si bien desde un inicio se había planteado la pelea entre padre e hijo, el hecho de añadirle el factor de Talo y de la madre de Shank fue algo muy bien hecho, porque tal cual no esperas que eso ocurra en la película. Pensabas que Shank iba a tener otras motivaciones con respecto a la pelea con su padre y que este fuera tan severo con él al cabo de luego pelear con este. Y ese factor de la madre de Shank, de que la encontraron, de que la aldea, de que está aprisionada, eso está muy bien hecho y es algo que se añade como tal inteligentemente para que se desarrolle como tal la película. Los personajes, a ver, como les dije, Shank está muy bien hecho, faltó un poco de desarrollo para conocerlo totalmente. Vas conociendo sus motivaciones, vas conociendo lo que el personaje quiere y vas conociendo el personaje en su totalidad, y eso te permite conectarte con él, pues porque en una película sí o sí tienes que tener alguna conexión o algo con los personajes para que te pueda gustar, y poco a poco lo vas logrando con Shank. El factor final, por decirlo así, o el factor que hubiera detonado en que el personaje hubiera sido perfecto y que su película de orígenes hubiera sido muy buena como tal para presentarlo, es un poco más de desarrollo que se le hubiera dado. Katie, como les dije, es el personaje que más bromas y que más comedia da en la película. Hay veces que la hace muy bien, hay otras que no, que se le sobreexplota, pero digamos que hay veces que se roba la película y hay veces que desaparece de la película. Por ejemplo, en la primera hora Katie aparece un montón de tiempo y cuando llegan a Talo y en la batalla final desaparece por completo. Entonces son personajes que tú dices, ah bueno, aquí está, aquí no está. Entonces, ¿qué hacemos con ese personaje? Xialing creo que es un personaje complementario muy bien hecho, porque nos muestra también sus motivaciones y lo que esta tiene que ver con Shank. Lo desarrolla, como les dije, un poco. Tiene ciertas motivaciones que de una u otra forma las entiendes, que de una u otra forma complementan muy bien lo que se plantea con el personaje al ser la hermana de Shank. Y también me gusta mucho como la inclusión que se le trata de dar, que no es tan forzada como por ejemplo en otras películas de Marvel. Y estamos ante la nueva gran líder de los 10 anillos, el Mandarín. A ver, el Mandarín creo que fue un buen villano. Como les dije en las teorías, era un villano que iba a durar una película. Si bien tal cual lo de la confirmación de su muerte no se tenía como tal ya estipulada, por decirlo así, o sea, no sabíamos 100% que se iba a morir, tal cual se sigue lo de la filtración que les comenté ahí, y creo que para eso el personaje tuvo que haber tenido más desarrollo, y para ser un villano que se le presentó y se le eliminó en la misma película, pudo haber sido mucho mejor. El personaje no tiene un buen desarrollo y es algo que para ser el verdadero Mandarín le falta mucho. Tony Leung es un actorazo y creo que para lo que él hizo, o bueno, lo que el guión hizo para su personaje fue desperdiciarlo en varios momentos de la película. Las motivaciones también están bien hechas, pero están forzadas y están rebuscadas. El hecho de que pelee con su hijo porque cree que su esposa muerta está en otro lado y que eso lo atraiga, y bueno, ese tipo de cosas ya están bien estipuladas para la película y para la trama que se planteó, pero está muy rebuscada. El tema de los 10 anillos y que él los controle creo que está bien hecho, o sea, me gustó, aunque sí siento que se alejaron mucho del aspecto del cómic. Al unir al personaje del Mandarín y al unir al personaje de Fu Manchu, o al padre de Chang, por decirlo así, creo que es algo que no le permitió tan bien desarrollar a su personaje. ¿Por qué? Porque así como el actor dijo que su personaje no era un villano, pues era al mismo tiempo que decía que era el padre de Shank y que hacía ese tipo de cosas, pues por Shank. Entonces, ahí podríamos decir que tal cual no es un villano. Pero el Mandarín en los cómics sí es un infeliz, es un villano muy detestable en los cómics. Y eso es lo que te permite amar al Mandarín. O sea, que sientas tan feo lo que hicieron en Iron Man 3 con él. Y eso es lo que no te permite aceptar del todo lo que hicieron en esta película con el que es el verdadero Mandarín. Su muerte creo que al fin y al cabo está bien. Entre todo está bien. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo acepta su destino, que se equivocó y le brinda los 10 anillos a Shank. ¿Qué pasa? La muerte fue muy obvia, fue muy estúpida. ¿Por qué estúpida? Pues porque
el guión perfectamente pudo haberle dado unas mejores motivaciones, perfectamente pudo haber dado una mejor conducta para el personaje y que eso dará un poco más de peso a su muerte como tal. Y eso no se plasma muy bien en la escena en la que lo vimos morir. La madre y la tía de Shank. Digamos que la madre tiene un papel fundamental, por decirlo así, en la trama y en el desarrollo del personaje del mandarín y de Shang-Chi, pues por la influencia que ella tiene sobre ellos y por lo que significó como tal para ellos. La historia fue interesante de cómo se conocieron, de cómo se enamoraron con el mandarín, pero su muerte también fue como demasiado cliché. Ya sabías que ella iba a morir cuando ves a Shang-Chi separado de su padre. La tía de Shank creo que es un personaje que por parte se roba la película, que permite que Shank dé lo mejor de sí para que se desarrolle un poco más, pero es un personaje que no tiene tanta repercusión en lo que es la historia de la película. ¿Por qué? Porque viene a ser parte de ella cuando ya el clímax de la película está por darse y cuando todo eso está a punto de comenzar. Entonces, ella sí es un personaje que tiene peso. En la trama tiene peso, pero no es la gran cosa. Si soy honesto, no es la gran cosa. Ahora, la secuencialidad de la película. Eso es algo que la verdad sí no me gustó tanto. Por ejemplo, si vemos, la película comienza con un flashback del mandarín y luego nos transportamos a la escena de Shank. Pero ¿qué pasa? Poco a poco la película va mostrando escenas de la actualidad como tal y luego nos transportamos a un flashback que explica la escena que estamos viendo. Como por ejemplo cuando Shank le dice a Katie que él fue a matar a la persona que mató a su madre. Y vemos cuando Shank se va de la Sociedad de los 10 Anillos por orden de su padre para ir a matar a él. Pasa, los flashbacks son muy largos, entonces eso hace que tú como que pierdas el rumbo de la película, te enfoques en eso y luego digas, ¿en qué estábamos? ¿En qué parte estábamos? Entonces eso hace que te pierdas de gran manera de lo que estás viendo de la película. Y creo que los flashbacks se pudieron haber reducido bastante. ¿Por qué? Porque tienen mucho diálogo, tienen muchas cosas innecesarias que perfectamente las cortas y te queda un flashback bien hecho y no tan largo como para que siga el hilo de la película y tú digas, bueno, esto está interesante, sigamos con esto. Pero no, te enfocas mucho en el flashback que después terminas olvidándote de lo que has visto en la película y de lo que sigue por ver. Y más allá de hablar de los flashbacks, otra cosa que tengo que decir es que la película pasa muy rápido y es lo que les digo que pasó con Black Widow. En este caso, la película tiene muchos giros y terminamos de una parte, o sea, de una escena como tal, a otra totalmente diferente. Y tú dices, ¿pero esto de dónde salió? Un claro ejemplo es donde comenzamos a ver la película, vemos la historia de Shank y Katie, ellos después suben al bus, se da esta pelea, luego Shank mágicamente y así súper rápido dice, tengo que ir a este lugar por mi hermana, y luego terminamos en ese lugar en menos de 10 minutos. Entonces es algo bastante rápido que no permite que veas totalmente la película. Y es que hay veces que sí lo vi como con muchos cortes de David Ayer a los Suicide Squad. Entonces eso no me dejó ver tan bien lo que yo esperaba de la película y el desarrollo de los personajes y el desarrollo de la premisa y de la trama. Ya que hablamos de donde estaba Xialing, tenemos que remitirnos a los easter eggs que alcancé a ver en la pelea en Macao, me parece que era. Pues creo que si no estoy mal estaba un soldado de Extremis haciendo referencia a la película de Iron Man 3, haciendo la respectiva conexión de mandarín, bueno, ese tipo de cosas. Y también la pelea de Wong y Abominación. Abominación aparece en los trailers. Ya, ahí está. Perfectamente las escenas de Abominación y de Wong aparecen en los trailers y ya. La verdad no sé qué decir más de este personaje. Yo la verdad esperaba que tuviera un poco más, no sé, protagonismo, de aparición de algo. Pero ya después que lo ves peleando con Wong y que él mismo se termine noqueando por un golpe, tú dices, de razón no lo habían metido en todo este tiempo en el universo cinematográfico. Si bien después vemos a Wong en la escena postcréditos, creo que Abominación se le desperdició mucho o perfectamente no se le pudo haber metido en la película y no se nos hubiera levantado esa emoción que se despertó con el segundo tráiler, porque yo esperaba que tal cual, aunque sea, explicaran qué ha estado haciendo, pero nos mostraron como una criatura tonta. El final, creo que la batalla final es una muy buena secuencia, hizo un muy buen trabajo al momento de desarrollarla y de los efectos especiales, personajes como el Morador de la Oscuridad y la Gran
tan protectora, están muy bien hechos, están rotísimos ese par de kaijus, y a pesar de toda esa mitología china y de ese tipo de cosas, pues al fin y al cabo logras disfrutar esa pelea. Algo que sí no me gustó, y creo que aquí debo remitirme otra vez al tema de los personajes. Razor Fist era un personaje del cual yo no esperaba tanto y del cual vimos mucho más que del mismo Death Dealer. Si bien en los trailers se pintaba como un personaje importante que tendría peso en la trama como tal y en la historia de Shank, es un personaje muy olvidable y es un personaje que cuando lo ves tú dices, uff, está bufeadísimo ese tipo. Pero cuando ves su muerte tú dices, ¿eso era un personaje? ¿Por qué? Pues porque va y aparece en semejante secuencia, en semejante pelea con Shank, desaparece toda la película, vuelve a aparecer en la batalla final y lo succiona de los murciélagos estos. Era un personaje que si bien en los cómics no se ha explotado tanto, creo que aquí al ser una adaptación libre, al no tener tantas bases de un personaje así, se le pudo haber explotado mucho mejor al cabo de tener un buen personaje. Incluso yo lo hubiera planteado como una siguiente amenaza para Shank, que él creara, no sé, otra organización con la cual se quiera vengar de Shank, o que él se quede otra vez con los 10 anillos en vez de Xialing, o ese tipo de cosas. Pero que lo maten así y no dure más de 7 minutos en pantalla no me gustó. Pero bueno, otra vez con el tema del final, las secuencias de pelea también están muy bien, los efectos especiales también muy bien hechos. Música de la película creo que, bueno, no es un aspecto en el que resalte tanto. Y el final, como tal, las escenas finales, digamos que lo más importante es que Wong llegue por Shang-Chi y por Katie. Porque, como les digo, es otro problema que tenemos un cambio de plano así súper inesperado y que tú dices, bueno, entre esto y esto, ¿qué pasó? En este caso estamos como en ese funeral de los caídos de la aldea de Ta Lo y luego cambiamos otra vez a una cena con los amigos de Shank y Katie. Y tú dices, bueno, ¿y cómo se regresaron? ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué pasó con la tía de Shang-Chi? ¿Qué pasó con su hermana? Y ese tipo de cosas. Entonces creo que las escenas finales tienen que cumplir esa función de darles a conclusión a ciertos personajes, si es que no se les va a volver a dar, o darles a conclusión de esta parte de su historia y como de dar un vistazo acerca de lo que vamos a ver de ellos en el futuro. Hablando de las postcréditos, creo que estamos ante una de las mejores escenas postcréditos del universo cinematográfico. No digo que la mejor, pero sí la mejor en mucho tiempo, porque Marvel últimamente nos tiene acostumbrados a escenas muy cutres, ¿no? Pero en este momento eso no importa. En ella vemos básicamente la filtración que les comenté en el video de las teorías, donde vemos a Bruce Banner, afortunadamente ya no como Profesor Hulk, a Capitana Marvel con un nuevo look, y a Wong y a Shang-Chi y a Katie hablando de los 10 anillos y que estos están emitiendo cierta señal hacia algún lado, mientras que Bruce Banner les dice bienvenidos al equipo y luego con la última partecita esa que ridiculiza la escena. Creo que la escena está muy bien hecha porque tal cual ya conecta a Shang-Chi con los Vengadores, e incluso que en estos días que se confirmó 4 nuevas películas, si no estoy mal, para el universo cinematográfico que no tienen título como tal, que una podría ser Avengers 5 y ¿hay quién podría estar? Pues Shang-Chi. La segunda creo que no es tan relevante, pues la verdad la primera se llevó todas las miradas, la segunda como que a nadie le importó. En esta vemos a Xialing haciéndose dueña básicamente de la organización de los 10 anillos para llevarla en un buen camino, por decirlo así, a diferencia de como la llevaba su padre, con su asistente John John, el que vimos en la secuencia de Macao, que es un personaje también olvidable, y con Razor Fist, el cual también sobrevivió a la pelea en Ta Lo. Como dije, es una película que si bien esperabas que fuera un poquito mejor, aún así cumple tus expectativas. A muchos les encantó, incluso hay personas que dicen que es el mejor filme de superhéroes del 2021. Yo la verdad es que respeto eso. Para mí me faltó un poquito más de lo que yo quería ver, pero cumplió mis expectativas, que era lo más importante. No me decepcionó, que también es bastante importante, y considero que se hizo un buen trabajo al momento de presentar al personaje, que era lo más importante, más allá de todo, de los 10 anillos, del mandarín y de todas esas cosas. Por último, me gustaría hablar de Trevor Slattery, el cual pues por fin nos hizo reír con un personaje cómico, también con la criaturita esta que la verdad no tenía ni cara, que se llamaba Morris. La verdad me gustó ver a ese par porque por fin nos pudieron sacar una risa, a diferencia del asqueroso Iron Man 3. Considero que el personaje, a pesar de que tal cual sigue con su mismo rol de ser el actor ese estúpido, por fin nos hizo reír, que era lo más importante. También hacen referencia al tema del mandarín de Iron Man 3, y creo
que ya podemos dar por cerrada esa etapa del mandarín en el universo cinematográfico, con uno que fue horrible y con otro que no fue tan bueno. Así que creo que el mandarín nunca estuvo destinado para el universo cinematográfico. En conclusión, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos es una película que cumple tus expectativas ante nada, pero que sientes muy ajena a lo que nos ha presentado Marvel hasta ahora. Tiene muy buenos personajes al igual que muchos desperdiciados. Sobreexplota la comedia en muchas partes de la cinta, pero aún así cuando la utiliza de buena manera da un aire fresco para esta. Creo que se pudo haber hecho un mejor trabajo al momento de ejecutar el guión más allá de agradarle o no a China en su comercialización. Pero considero que es una buena película de orígenes que nos muestra a un nuevo Vengador del UCM. Otra cosa, los 10 anillos también están muy rotos, ¿no? Aunque tal cual no son como en los cómics. Aquí funcionan un poquito más como una unidad, como un poder así súper unido, que solo tienen una habilidad de acuerdo a lo que el portador quiera. Pero bueno, como les digo, ahí como lo adaptan y se aleja mucho del cómic. Pero bueno, ya termino, que si no esta opinión no acaba nunca. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo están, suscribirse al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También que dejes todo lo que piensas de la película en los comentarios. Por mi parte eso fue todo, nos vemos en la próxima.